Isaías. Voy a tomar aquí este pasaje, algunos versículos. Isaías capítulo 9, dice la palabra del Señor. Pues nada más esperar que los hermanos se ubiquen. Aquí la pantalla está proyectada y algunos están ahí buscando en la Biblia. Capítulo 9 del libro de Isaías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Demos gloria al Señor. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, les confieso que he estado muy ocupado y no tuve el tiempo de coordinar para el predicador de esta noche, y entonces, como me había hecho responsable, me tocó predicar. Amén. Yo confío en el Señor, de que Él nos tiene alguna palabra esta noche para nuestra edificación. Estaba pensando en los planes, los proyectos de Dios, que son siempre tan perfectos y tan ambiciosos, tan extraordinarios, tan sobrenaturales. Conocemos en la palabra del Señor que hubo, como dijéramos, administración de la palabra a través de toda la historia en el Antiguo Testamento, pero que llegó un momento cuando llegó el final y no hubo más profecía y Dios no volvió a hablar a nadie, y vino una época de oscurantismo, de oscuridad, y hubo un paréntesis, una pausa de más de 400 años donde no intervenía Dios a través de ningún hombre en favor de la humanidad. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, unos más de 400 años de silencio. Pero las profecías dadas, hermanos, y el cumplimiento de este Dios que no falla nunca. Y entonces la profecía ya había dicho: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Esto lo pronunció el Señor cuando empezó el ministerio. Amén. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Una promesa para el pueblo gentil. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y me quiero detener aquí y hacer énfasis aquí un poquito, para enfocar este tema en lo glorioso, en lo importante, en lo grandioso que es la presencia de Jesucristo en cualquier vida, en cualquier familia, en cualquier vereda, en cualquier barrio, en cualquier nación. Es decir, donde llega Jesucristo tienen que pasar cosas buenas.
Alabanzas al nombre del Señor. El mundo entero en tinieblas. El mundo entero haciendo y deshaciendo sin quien le diga nada. Pero la profecía estaba ya dicha. No va a quedar en angustia para siempre. No va a quedar en oscuridad para siempre. Esto no va a ser eternamente. Va a venir un momento, dice la palabra del Señor, cuando los que habitan en sombra de muerte, en región de sombra de muerte, va a venir un momento cuando luz les va a resplandecer. Alabanzas al Señor. Y dice la palabra del Señor que efectivamente, viene el cumplimiento de los tiempos. Y dice la palabra del Señor que Dios se provee de una mujer santa para manifestarse al mundo, con todas las implicaciones que eso conlleva, que ustedes conocen. Que tiene novio, que están preparando para casarse, que son de buena familia, tan de buena familia pues que el Señor la escogió. Amén. Y el novio de ella pues un personaje también muy sabio, muy humilde, muy noble. Y entonces dice la palabra del Señor que un día le aparece un ángel a esa doncella, a esa dama, un ángel, para decirle: vas a aparecer embarazada. El Espíritu Santo hará sombra en tu vientre y vas a quedar embarazada. No te asustes por eso. Entonces viene la profecía, la preparación para esta dama, para esta mujer. Y dice la palabra del Señor que se cumple. Y el ángel viene a informarle y a decirle: vas a tener un hijo. Y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Ya ha profetizado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o con nosotros Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que se cumple la profecía. Y miremos por aquí el capítulo 2 de San Lucas, a partir del verso 8, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Imaginémonos la escena. Los pastores cuidando sus rebaños de ganado en las llanuras, y dice que de un momento a otro aparecen ángeles. Y cuando los ángeles entran como en una conversación con ellos, un resplandor de gloria de Dios los rodea. Alabanzas al nombre del Señor. Eso desde luego sorprende. Tuvieron gran temor. Ustedes saben lo que pasa cuando en la iglesia la gloria de Dios desciende. Cuando hay personas que no saben qué es eso. Pero los que sabemos, no nos importa si nos juzgan, nos critican, pero le damos la libertad de espíritu. El Espíritu nos pone a llorar, a temblar, a saltar, a mover la silla, a gritar. Y los que están alrededor se asustan. Por eso es que Pablo optó por ponerle orden al culto pentecostal. Estábamos mirando eso en la reunión. Él determinó ponerle orden, porque el indocto, dice Pablo, los indoctos que entran entonces van a decir que un poco de locos. Pero es que, hermanos, sentir la gloria de Dios no se puede explicar con palabras. Uno solo lo puede expresar con lo que puede. Y lo que uno puede hacer es llorar, aplaudir, saltar, danzar. Amén. Y entonces dice
dice la Biblia que cuando vieron este resplandor y los ángeles, ellos tuvieron temor. Sintieron gran temor. El verso 10 dice: pero el ángel les dijo: no tengan temor, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, les traigo noticias de alegría, de felicidad, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Y le dijo más: esto les será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esto, hermanos, revolucionó. Esto revolucionó. El nacimiento de Jesús hizo que en el firmamento apareciera un astro más, que alumbraba más que todos. Las estrellas, porque Pablo dice que una estrella es diferente en gloria de la otra, pero todas tienen su gloria. Pero esta tenía gloria más que todas las estrellas, más que todos los luceros que iluminan el firmamento. Y entonces eso es algo extraordinario ya. Y algunos que se ocupaban ya en la época, había quienes estudiaban los astros y todo eso, dice que se guiaron porque habían leído la profecía. Y entonces se guiaron para ir a buscar al rey que había nacido. Alabanzas al nombre del Señor. Miren, hermanos, lo que provoca la presencia del Señor. Ellos dejaron sus estudios, dejaron sus, no sé qué hacían, sus trabajos, y se dejaron guiar por esa luz. Porque les quiero decir una cosa: lo único que guía al ser humano de las tinieblas a la luz es el poder del Evangelio. El que quiera ir al cielo tendrá que poner su mirada en Cristo. Y ellos sabían la profecía y dijeron: nos guiamos por esta luz, y se fueron. Y cuando llegaron a la nación, dice la Biblia, el rey de aquel lugar los mandó llamar. ¿Qué es lo que están buscando? Estamos buscando al rey que ha nacido. Y él se llenó de envidia, se llenó de angustia. Fue la revolución del momento. Y él dijo: aquí no puede haber otro rey. Aquí el rey soy yo y seguiré siendo yo. Y en cualquiera que se quiera levantar para ser rey, aquí lo matamos, aquí lo acabamos. Porque el diablo ha perseguido esta iglesia y al dueño de esta iglesia siempre, pero siempre ha perdido con el Dios de nosotros. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que este hombre astuto les dijo a los que lo están buscando: vayan pues, pero cuando lo encuentren, pasen por aquí para que me avisen, porque yo también quiero ir a adorarlo. Mentiras del diablo. Pero fueron avisados por ángeles y ellos se fueron por otro camino y no fueron a avisar al rey. Y conocemos la historia que ese rey, cuando se vio burlado, preguntó: ¿cuánto hace que salió esa luz? ¿Cuánto hace que se está viendo esa estrella nueva, ese lucero que ilumina? Y le dijeron: más o menos tal fecha. Y él dijo: pues este muchachito no tiene más de 2 años. Entonces todos los niños mayores, menores de 2 años, hay que matarlos. Y vino la matanza de los niños. ¿Por qué hago toda esta narración que la mayoría de ustedes la conocen? Porque quiero hablarles de lo que produce la presencia y la llegada de este Cristo glorioso a la vida de los seres humanos. Alabanzas al nombre del Señor. Y eso causó la revolución, eso cambió la historia, eso partió la historia del universo en 2. Gloria al nombre del Señor. La llegada de Cristo, hermanos, la venida del Señor Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido, fue una revolución impresionante en el mundo, ha sido y seguirá siendo. Amén.
Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces él llegó a Belén y causó la revolución. Trajo la luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio la luz. Alabanzas al nombre del Señor. Una esperanza nueva. Ahora ya se acababa el oscurantismo. Ahora ya se acababa el silencio. Ahora ya venía la voz, aleluya, del mismo cielo para sustentar, alimentar, dirigir y salvar las almas de los hombres. Gloria al nombre del Señor. Impresionante todo lo que pasó en Belén por la llegada del Señor. Cuando ya Jesús, después de todo lo que pasó en su vida, su desarrollo como persona, dice la Biblia, crecía en estatura y en conocimiento, y todo lo que sabemos de él, las críticas, porque dice la Biblia que muchos no podían creer, decían, ese quién es, ese es el hijo del carpintero. Nosotros conocemos los hermanos que ayudan a raspar las puertas y las ventanas allá haciendo carpintería. Ese de dónde saca tanta sabiduría, ese por qué lo sigue la gente, y lo criticaban, y la Biblia dice, no hizo más milagros en medio de ellos por la incredulidad. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso nosotros necesitamos creerle más al Señor. Hay que creerle al Señor. Cuando nosotros decimos que venimos a hacerle culto al Señor y a encontrarnos con Él, hay que creer que eso es verdad. Hay que creer que en el culto Él nos asiste, Él está con nosotros. Hay que creer que a Él le gusta que le hagamos culto. Hay que creer que las alabanzas que cantamos son para la gloria de su nombre y que Él las recibe. Hay que creer que Él desde los cielos nos mira con ojos de misericordia y derrama bendiciones cuando lo alabamos de verdad. Hay que creerle al Señor. Aleluya. Cuando ya era adulto, cuando ya empezaba su ministerio, dice la palabra del Señor que lo invitaron a unas bodas en Caná de Galilea. Lo invitaron. Y como Jesús fue el que instituyó, como Dios fue el que instituyó el matrimonio, pues él asistió. Si el matrimonio no fuera instituido por Dios, el Señor no hubiera ido a esa fiesta, a esa reunión. Pero Él fue para aprobar que eso viene de parte de Dios. Y allá en la fiesta, copitas van y copitas vienen, tutumitas van y tutumitas vienen, y se acabó el vino. Se acabó el vino. Pero lo extraordinario, lo glorioso, lo especial de lo que sucedía en las bodas que estaban haciendo en Caná es que allí en ese lugar había llegado Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano y hermana, vean, a usted le pueden pasar muchas cosas en su hogar. A usted le pueden pasar cosas que ante los ojos de mucha gente son malas. A usted le pueden preguntar, como le preguntaban al salmista, ¿y dónde está tu Dios? Porque a veces se quieren burlar de nosotros. Pero nosotros no podemos caer en ese juego. Nosotros debemos de tener claro, debemos de tener bien definido que si el Señor está con nosotros, no hay problema. No hay problema. Se acabó el vino, no hay problema. María le dice Jesús, el vino se acabó. Y Jesús no le dijo mamá, le dijo mujer. ¿Tú qué tienes conmigo, mujer? Que no ha llegado mi hora. Y dice que había unas tinajas de piedra, que cada tinaja hacía 2 o 3 cántaros, cada tinaja, como 6 tinajas. Imagínense cuánto era. Cada tinaja de piedra hacía 2 o 3 cántaros cada una. Y el Señor le dijo, llenen esas tinajas de agua. No dice dónde estaba el acueducto, no dice dónde estaba la cisterna, no dice por dónde pasaba el río, no dice qué tan lejos estaba el agua, pero Él dijo, llenenlas de agua. Y los sirvientes fueron
porque creyeron. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando uno cree, uno hace lo que el Señor le manda. Yo te tengo bendiciones, pero tienes que creer. Amén. Y cuando uno cree, entonces Dios manda y uno hace. Llenen las tinajas. Cualquiera hubiera podido decir, pues si va a convertir el agua en vino, pues que también la llene de agua a Él. Porque a veces queremos que nos hagan todo. Y entonces lo convocan al ayuno y dicen, no, pues el Señor me hace el milagro, ¿para qué ayuno? Mano, ¿de qué oración? Dice, si Él sabe hacer un milagro, ¿para qué oración? ¿Y para qué culto? ¿Y para qué más? Pero el Señor quiere que hagamos algo. Amén. Iglesia de la Graciela, el Señor quiere que hagamos algo. Amén. Entonces dijo, llenen las tinajas. Llenaron las tinajas. Y cuando llenaron las tinajas, le dijo a los que servían, dijo, saque y llévele al que prueba el vino, al maestresal. Y le llevaron la, no sé cómo sería, la tutumaita, ¿no? Y él probó y dijo, vea, todo el que hace fiesta le da primero el vino mejor al comienzo y deja el otro para lo último, pero aquí pasó al contrario. Aquí el vino que nos tomamos ahora no estaba tan bueno como este. Este es el mejor vino. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso aquí nosotros nos tomamos el mejor vino. Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué bueno, hermanos, ver la iglesia embriagada del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Qué bueno, hermanos, ver a los hermanos danzar y hablar en lenguas y recibir el Espíritu Santo. No importa lo que los demás digan, pero que Dios nos llene con su presencia. Gloria al Señor. Jesús llegó a Galilea y dice la Biblia, por la región de Galilea iba predicando en las sinagogas de ellos, haciendo milagros, predicando la palabra, y se difundió su fama por toda Siria. Amén. Capítulo 4 de Mateo, verso 22 o 23 por ahí en adelante. Y dice, se difundió su fama por toda Siria, y cuando se dieron cuenta en todos los lugares, veredas, aldeas, provincias, que Jesús estaba en aquellos lugares, en las sinagogas, predicando y haciendo milagros, dice la Biblia, entonces le trajeron todos los enfermos. Amén. Todos los que tenían dolencia, se difundió su fama, dice el texto, por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, le trajeron los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, le trajeron los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y termina diciendo, y a todos los sanó el Señor. Vea, hermanos, donde el Señor llega pasan cosas extraordinarias. Jesús llegó a Belén y pasaron cosas extraordinarias. Jesús llegó a Galilea y pasaron cosas extraordinarias. Cuando a mí me dice la Biblia que le trajeron todos los enfermos, yo creo que eran todos. No sé usted qué pensará, pero si dice que eran todos, eran todos. Ahí el ortopedista se quedó sin trabajo. Ahí, hermano, hasta el odontólogo se quedó sin trabajo. Porque todo, hasta el que le dolían las muelas, se lo trajeron a Jesús. Y la Biblia dice, y a todos los sanó. Vean, hermanos, si nosotros fuéramos capaces de creer de verdad, aunque sí creemos, pero si pudiéramos creer más, si la gente en Tuluá pudiera creer, aleluya, hermanos, aquí había una romería haciendo cola, diciendo, quiero entrar allá porque quiero encontrarme con el Dios que hace milagros. Y yo creo que Dios haría muchos milagros aquí, porque eso fue lo que pasó en Galilea. Se difundió la fama. Entonces por allá, por los lugares aledaños, en la periferia, por allá, por la Marina, o se oía decir en Tuluá, están haciendo milagros del Señor Jesús. Por allá, por Salónica, por Sevilla, por Caicedonia, por allá, se regó la fama. Y de todas partes entonces venían y traían los enfermos.
Y ¿saben qué me llama a mí la atención? Que donde llega el Señor pasan cosas tan extraordinarias, que la Biblia no dice que alquilaban buses o chivas o camellos o nada para traerla a los hermanos de la congregación y que el pastor los reunía. No dice. La Biblia dice que era gente inconversa. Bueno, la Biblia me da a entender eso, ¿no? Era gente inconversa, pero gente inconversa que creía. Alabanzas al nombre del Señor. Y nosotros somos llamados a creer que donde Jesús llega pasan cosas extraordinarias. Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos y ustedes conocen la historia. Nadie había podido con el loco. Nadie había podido con el endemoniado. Habían hecho mingas para cogerlo y amarrarlo y le ponían cadenas y grilletes y lo cogían a los demonios y eso reventaba sus grilletes, esas cadenas, y era impelido por los demonios otra vez al monte, al cementerio donde vivía y dormía. Imagínense la condición de ese pobre hombre. Tantos años su familia esperando un milagro, esperando que se podía hacer por él y trataban a la fuerza, pero no conseguían nada. Pero un maravilloso día llegó Jesús a la tierra de los Gadarenos. Y donde Jesús llega, pasan cosas maravillosas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Jesús llegó a la casa de Jairo. Conocen la historia. Y Jesús llegó a la casa de Jairo y comenzó la gente, los de la casa allí, a atenderlo y hacerle la atención que generalmente se le hace a un buen visitante. Y comenzó seguramente a sonar la pintadora en la cocina y a salir el olor a pollo sudado. ¿Quién sabe qué más estarían haciendo allá para atender al Señor? Pero dice que por allí entró una señora con un perfume también y lo rompió y ungió los pies del maestro, y dice que comenzaron a pasar cosas extraordinarias en la casa de este hombre. Pudiéramos sacar todo un sermón de lo que pasó en la casa de Jairo. Cosas extraordinarias. Jesús entrando por allí y una señora con flujo de sangre abriéndose paso entre la multitud. Yo quiero tocar, si pudiera tocar tan solo el borde de su manto, y abriéndose paso entre la gente, tocó el borde del manto de Jesús y recibió sanidad de su enfermedad. Es que donde Jesús llega pasan cosas extraordinarias. Aleluya. Y alguien vino y él estaba hablando allí en la casa de Jairo, y alguien vino por allí a decirle que fuera a orar por una niña que estaba enferma, pero después llegó otro con la razón, dijo: no lo molesten porque ya se murió. Ya se murió. Y Jesús dijo: no está muerta, sino que duerme. Amén. Y Jesús fue allá y Jesús hizo el milagro y resucitó a la niña. Porque donde Jesús llega, pasan cosas extraordinarias. Jesús se fue al desierto por allá porque la gente había visto los milagros y la gente lo seguía por las cosas que hacía, y entonces dice que la multitud lo seguía, y por allá en el desierto todo el día oyendo el culto, porque la gente no se cansaba oyendo el sermón del Señor Jesucristo. Y los cogió la tarde y se llegó la tarde, ya el sol se ponía, no habían almorzado, todos con hambre, y los discípulos le dijeron: Señor, despídanos porque es tarde y no han comido y está muy lejos el lugar donde se puede conseguir alimento, déjenlos que se vaya. Y Jesús les dijo: no, Señor, aliméntenlos ustedes. Amén. Denle ustedes. A ellos les parecía una broma. El Señor que no tenemos para nosotros, le vamos a dar a esta multitud. Y uno de ellos le dijo: Señor, 200 denarios de pan no alcanzarían para darle de comer a toda esta gente, y 200 denarios como 3 millones de pesos. Además, ¿en qué panadería nos venden 3 millones de pesos de 200 o de 500 o de 1000? ¿Cómo hacemos para alimentarlos? Pero dice la Biblia, Jesús sabía lo que iba a hacer. Él sabía cómo los iba a alimentar. ¿Y qué tienen? ¿Qué hay por
ahí y dijo, por ahí hay un muchacho con una lonchera que le echó la mamá y seguramente le echó suficiente y tenía 5 panes y 2 peces. Dijo, tráigamelos. Y los llevaron. Y Jesús bendijo ese alimento y comenzó a repartir y comenzó a darles. Y todos comenzaron a comer y alcanzó comida para todos y sobró comida. Yo quiero esta noche invitar a algún hermano aquí que esté pasando por crisis, por momentos difíciles, a que le crea al Señor. Se te acabó la provisión, tienes muy poco en la casa, la alacena está vacía, no sabemos de dónde, será que vamos a mercar mañana. Si tú dejas que Jesús viva en tu casa, pasarán cosas extraordinarias en tu casa. Alabanzas al nombre del Señor. Muy poquito, 5 panes y 2 peces para mí, pero para el Señor Jesús eso es mucho. Con eso le damos de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, iglesia, donde Jesús llega, pasan cosas extraordinarias. ¿Cuántos ejemplos más les pudiera mencionar? Jesús llegó a Betesda y saben que había un hombre allí con 38 años enfermo que solo veía hacer milagros, pero a él no se le hacía milagro. Porque hay gente viendo hacer milagros y a ellos no les hacen los milagros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no ha llegado. No porque Jesús no quiera llegar, es que tú no le has abierto la puerta. No han podido creer plenamente. Pero al estanque de Betesda llegó Jesús. El hombre todavía no entendía bien. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, Señor, es que no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se mueve el agua, pues otro que no es paralítico corre primero que yo y se tira al charco, y entonces cuando yo voy a ir ya se hizo el milagro y ya no hay sangre. Y me parece ver casi que a Jesús diciéndole, no te estoy preguntando que si te tiro al charco, te estoy preguntando que si quieres ser sano. Amén. Amén. Porque hermanos, Dios hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Por eso un hombre que entendía esto le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Así es con Dios. Jesús llegó, hermanos, a Naín y conocen la historia de la viuda. Jesús llegó a Betania, donde sus amigos, y ustedes conocen la historia de Lázaro. ¿Y qué más les pudiera decir si la Biblia está llena de ejemplos de las cosas que sucedieron donde Jesús llegaba? Yo te quiero preguntar esta noche, ¿tú has invitado verdaderamente a Jesús a tu corazón? ¿Tú crees que Jesús puede vivir en tu casa? Permanecer en tu casa. Jesús le dijo a Zaqueo, hay necesidad de que pose hoy en tu casa. Y Zaqueo, feliz, se fue corriendo a arreglar la casa. Dijo, el Señor va a venir a mi casa y yo soy feliz de que Él llegue a mi casa. Y qué bueno cuando la persona entiende eso y prepara las cosas para que el Señor viva en su casa. Entonces yo creo que Zaqueo llegó ahí y dijo, barran esto, corran esta silla para allá, vean, lleguen de cualquier cosa porque esta sala huele bueno, hagan alguna cosa porque Jesús viene para mi casa. Y cuando una persona entiende eso, entonces Dios le dice que va a llegar a su casa y dice, voy a dejar de emborracharme, voy a dejar de maldecir, voy a dejar de pegarle a mi mujer, voy a dejar de vivir mal, porque yo quiero que el Señor viva en mi casa. Amén. Si Jesús vive en tu casa, si Jesús llega a tu casa, hermanos, solo pasarán cosas positivas. Solo habrán milagros y prodigios, porque donde Jesús llega pasan cosas extraordinarias. Si te están pasando cosas que no son buenas, tienes que darte cuenta que no es Jesús el que está viviendo en tu casa, porque las cosas malas no vienen de parte del Señor Jesús. Por eso
por eso la Biblia dice: no ames al mundo, dijo el Señor, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, eso no proviene de Dios, eso proviene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es tiempo de arreglar la casa. Es tiempo de adornar la casa. Es tiempo de sacar la basura de la casa. Es tiempo de hacer algo propicio y agradable para que Jesús llegue a mi casa, a mi vida, a mi corazón, a mi familia, y pasen cosas bonitas, extraordinarias. Vamos a estar de pie para dar gracias por esta palabra. Si alguien me ha entendido un poquito de lo que he predicado y quisiera venir al altar a hablar con Dios y a decirle: Señor, entra en mi casa, estremece mi estructura. Señor, yo quiero que viva siempre en mi casa. Deme la capacidad de rechazar el pecado. Deme la capacidad de vivir santamente. Deme la capacidad de consagrar mi vida para ti, Señor, porque quiero que estés en mi casa. Porque donde Jesús llega, pasan cosas extraordinarias. Esta noche Jesús está por aquí en este lugar. Por aquí lo siento en este recinto. Él se está moviendo en medio nuestro en esta noche. Él quiere que propiciemos un lugar para que Él haga el milagro, para que Él haga todo lo positivo